Hola, soy Sara Zurita Martínez y en esta videoclase estaremos hablando de los bioelementos y el agua. Vamos a ver que la materia viva está formada por bioelementos. Por su abundancia, estos pueden ser primarios o secundarios, y si su proporción es muy pequeña, los denominamos oligoelementos. Entre los primarios y los secundarios se establecen enlaces químicos formando biomoléculas. Estas biomoléculas pueden ser de tipo inorgánico, como las sales minerales y el agua, o de tipo orgánico, como los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Según su función, pueden ser de tipo estructural, energética o dinámica. Los bioelementos son elementos químicos que constituyen los seres vivos. De los aproximadamente 100 elementos químicos que existen en la naturaleza, aproximadamente unos 70 de ellos se encuentran entre los seres vivos. De estos 70, entre 22 y 27 se encuentran en cierta abundancia y cumplen funciones determinadas en el organismo. Acá vemos algo muy conocido por ustedes, la tabla periódica de los elementos, y muchos de estos bioelementos se encuentran obviamente en la tabla periódica. Vamos a ver que los bioelementos primarios aparecen en una proporción media del 96% de la materia viva y son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los 4 primeros se denominan organógenos. Estos elementos reúnen una serie de propiedades que los hacen adecuados para la vida. Forman entre ellos enlaces covalentes muy estables compartiendo pares de electrones. El carbono, el oxígeno y el nitrógeno pueden formar enlaces dobles o triples. Facilitan la adaptación de los seres vivos al campo gravitatorio terrestre, ya que son elementos ligeros de la naturaleza. Los bioelementos secundarios aparecen en una proporción próxima al 3,3%. Se dividen en indispensables y variables. Dentro de los indispensables podemos mencionar al calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro. Y dentro de los variables podemos mencionar al boro, el bromo, el cobre, el flúor, el manganeso o el silicio. Estos desempeñan funciones de vital importancia en la fisiología celular. Luego tenemos los oligoelementos que aparecen en una proporción muy pequeña, inferior al 0,1%. Son también esenciales para la vida, como el hierro, el zinc, el flúor, el yodo, el silicio, entre otros. Vamos a ver aquí un cuadro comparativo entonces. Tenemos los bioelementos primarios, el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entre los secundarios mencionamos el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro. Los bioelementos, como decíamos, pueden ser indispensables o variables, como el manganeso, el hierro, el cobre, el cobalto, el zinc, entre los indispensables, y entre los variables, el bromo, el boro, el molibdeno, el silicio, entre otros. Vamos a ver una comparación, ya que estos bioelementos no solo se encuentran en los seres vivos, sino también en la corteza terrestre. Por ejemplo, el oxígeno se encuentra en la corteza en una proporción del 47%, mientras que en los seres vivos es del 63%. La corteza también posee silicio, aluminio y hierro en distintas proporciones, y en los seres vivos el carbono ocupa el 20%, el hidrógeno el 9,5%, el nitrógeno el 3%. Vemos también las funciones importantes que cumplen. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno participan en la respiración aerobia que incorpora electrones. Además, constituyen la estructura básica de las moléculas orgánicas. El nitrógeno participa en la construcción de proteínas y ácidos nucleicos. El fósforo forma parte de los ácidos nucleicos y sus enlaces son utilizados en la obtención de energía a través de la molécula de ATP. El azufre constituye parte de la mayoría de las proteínas.
Como decíamos anteriormente, el azufre se encuentra en 2 aminoácidos presentes en todas las proteínas. El fósforo forma parte de los nucleótidos, que son compuestos que constituyen los ácidos nucleicos. También forman parte de los fosfatos. El magnesio forma parte de la molécula de clorofila, que ayuda a la fotosíntesis. También participa como catalizador junto a las enzimas de muchas reacciones químicas. El calcio forma parte de estructuras esqueléticas y en su forma iónica interviene en la contracción muscular, la coagulación sanguínea, la transmisión del impulso nervioso. El sodio es el catión más abundante en el medio extracelular, que es muy necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. El potasio, mientras tanto, se encuentra en el interior de las células, es muy abundante y también necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. El cloro es el anión más frecuente y es necesario para mantener el balance de agua en la sangre. Vemos además también la participación del hierro en la síntesis de clorofila y hemoglobina. El manganeso interviene en la fotosíntesis. El yodo en la síntesis de tiroxina, que es una hormona importante en el metabolismo. El flúor forma parte del esmalte dentario y de los huesos y uñas. El cobalto forma parte de la vitamina B12, muy necesaria para la síntesis de hemoglobina. El silicio proporciona resistencia al tejido conjuntivo y endurece los tejidos vegetales. El cromo interviene en la regulación de la glucosa en la sangre. El zinc es un catalizador de muchas reacciones del organismo. El litio trabaja o participa como un neurotransmisor y en la permeabilidad celular. Vemos entonces un repaso de los bioelementos. Solo de 22 a 27 elementos de la naturaleza forman parte de los seres vivos. Son los bioelementos o elementos biogénicos. Estos elementos pueden ser primarios, constituyen aproximadamente el 96% del peso de cualquier organismo y son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Recuérdenlos, son muy importantes. Los bioelementos secundarios constituyen el 3,3% del peso de cualquier organismo y pueden ser el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Dentro de los oligoelementos, que constituyen el 0,1% del peso de cualquier organismo, encontramos, entre otros, el cobre, el zinc, el cobalto. Bien, para cerrar esta primera parte, vemos entonces que los bioelementos se unen originando biomoléculas que forman parte de la materia viva. Dentro de estos compuestos, los inorgánicos pueden ser el agua y las sales minerales, y dentro de los compuestos orgánicos tenemos los hidratos de carbono o glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. La unión de numerosos monómeros o partes fundamentales forman los polímeros, que son moléculas formadas en base a moléculas muy pequeñas. Con este repaso cerramos la primera parte de bioelementos y el agua.